Hey, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy tenemos la continuación del Salvador de la Sangre Divina, o el manga de Subaru como todos lo conocen. Continuamos la historia observando al prota que mientras levantaba su brazalete se mencionaba que haría que Subaru tenía que recordar los recuerdos del futuro, traídos por el Rey del Amanecer, y estas eran las memorias de una tragedia que sucedía en la zona 1 de la Puerta 6, para luego escuchar la voz del Rey de Aurora que le mencionaba que eso no debió de haber sucedido. Se nos menciona que fue el primer equipo, el de Shikishima Ryu, el que había entrado al Palacio del Carnicero. Lo primero en saludar a los chicos fue una bienvenida de 290 grados centígrados, donde observamos como todos los que habían entrado en la puerta se encontraban tapándose la cara y haciendo fuerza mientras gritaban que les dolían sus ojos y que no podían respirar. Se nos menciona que el aire se encontraba superando el punto de ignición, de la manera en la cual llenaba todo el espacio de esta forma. Al mismo tiempo derretía los ojos de los jugadores y quemaba sus pulmones en tan solo unos minutos. Este era un absoluto infierno ardiente donde los seres vivos no podían sobrevivir, y se nos menciona esto mientras observamos como todos los jugadores realmente se encontraban pasándola mal. Udon inmediatamente procede a llamar a Shikishima mientras le mencionaba que él era el comandante, por lo cual tenía que tomar una decisión ante la situación presente. Shikishima rápidamente alterándose un poco le gritaba que lo sabía, mientras procedía a llamar a Subaru. En ese momento el prota había entendido lo que quería Shikishima e inmediatamente procedió a utilizar su habilidad moldeado sanguíneo. Inmediatamente lo que parece ser una cúpula de sangre terminó envolviendo a todos los jugadores presentes dentro de la puerta, y cuando las cosas se habían calmado un poco, uno de los jugadores de rango oro procedió a mencionar que si acaso era una cúpula de sangre, a lo que uno de los jugadores de plata inmediatamente tomando aire mencionaba que por fin podía respirar. El prota inmediatamente les relata a todos los presentes que su habilidad convierte sus puntos de maná en sangre, por lo cual podía soportar un poco el calor extremo. Uno de los jugadores de plata que se encontraba justo detrás del prota procede a mencionar que incluso eso era bastante agradable, pues con ello podían respirar. Nuevamente Subaru toma la palabra observando el domo procede a mencionar que sin embargo la sangre comenzaba a evaporarse desde el momento en el que se liberaba. El prota continuó mencionando que podía durar aproximadamente una hora si no participaba en combate, esperando así que el área de batalla fuese realmente pequeña. Yamato entonces procede a mencionar que nunca se imaginaría que el propio medio ambiente estaba a punto de matarlos, llamando jefe a Shikishima y preguntándole qué deberían de hacer ahora. Shikishima inmediatamente responde que por el momento tenían que centrarse primero en curar sus heridas, dándole las órdenes a Hishisaki de que comenzara a utilizar su habilidad. Inmediatamente el chico acató las órdenes de Shikishima mientras le gritaba a todos los presentes que tenían que acercarse a él para así poderles curar sus quemaduras. De regreso con el prota vemos al chico un poco sorprendido observando la barrera, mientras se mencionaba que de repente la temperatura de la sangre de su habilidad había aumentado rápidamente. Subaru entonces se preguntaba el porqué de esto, pero de repente observamos como algo realmente extraño se encontraba sucediendo. Lo que parecía ser un ataque de fuego venía dirigiéndose a los chicos a una gran velocidad. En ese momento los instintos de Shikishima se activaron dándole a entender al chico lo que estaba sucediendo, dejándolo así realmente sorprendido. Por otro lado, Subaru se encontraba realmente alarmado, pues la sangre o la barrera de sangre que había creado para sostener la barrera realmente no estaba aguantando absolutamente nada, evaporándose en el instante en el que la sangre se reponía. Observando a uno de los jugadores de rango oro, el chico mientras se miraba la mano se preguntaba el por qué si estaba haciendo mucho calor. Mirando más de cerca su mano, el chico se preguntaba por qué rayos se encontraba temblando. Inmediatamente el jugador procedió a percatarse de algo. Una persona de forma inmediata procede a gritar que todos tenían que estar alerta, pues venía desde arriba. Y en el momento en el que todos voltearon, observamos como el jefe de la primera etapa se encontraba observando a los chicos y ya estaba bastante cerca de ellos. Se nos menciona en ese momento que desde ese punto solamente había transcurrido un minuto desde que los jugadores habían entrado a la puerta. Rápidamente se nos mencionan que habían entrado en el área del jefe, observando a este último que tenía una expresión bastante sombría. El jefe en cuestión al cual tenían que enfrentar era la invasión ardiente Lambad. Los jugadores en el suelo se encontraban sorprendidos mirando al jefe que los observaba desde las alturas. Shikishima apretando sus dientes del coraje procede a mencionar que la temperatura había subido justo en el momento en el que él se había acercado a ellos, y mencionando así que al parecer ese calor abrasador no era parte del ambiente de la zona. Observando al jefe de cuerpo completo, Shikishima continúa mencionando que la fuente de calor para esa ridícula temperatura en realidad era su calor corporal. Hishisaki entonces menciona que el calor es tan intenso que convirtió toda la zona en un infierno. Uno de los jugadores del grupo de llamada procede a mencionar que si tan solo se debía a su calor corporal. Aún así el jefe únicamente se había dedicado a estar observando a los jugadores desde las alturas. Y tomando estos valiosos segundos para pensar, Shikishima comenzó a mencionarse que el nivel era completamente diferente en comparación a una puerta de 5 estrellas. Aparte de eso, sin la habilidad de Subaru incluso la supervivencia era realmente dudosa. Continuó mencionando que ambas capacidades ofensivas se encontraban realmente carentes, y es así como Shikishima Ryu tomó la decisión óptima lo más rápido posible. Con una expresión seria y dejando caer su mano, Shikishima procedió a utilizar una de sus habilidades, la cual tiene por nombre Lluvia de Azufre, mostrándonos así como una intensa luz azul se encontraba posándose sobre la cabeza de la criatura. Y rápidamente el ataque descendió a una gran velocidad mientras que todos los jugadores cercanos únicamente volteaban a observar a Shikishima. Uno de los jugadores de rango oro inmediatamente procedió a gritar que tenían que atacar.
pero Shikishima rápidamente con una expresión sombría le mencionaba a todos que tenían que retirarse en ese instante. Todos se encontraban sorprendidos ante las órdenes de Shikishima, incluso el prota se preguntaba por qué deberían de retirarse. Otro de los jugadores de rango oro inmediatamente procede a mencionar que si acaso se encontraba seguro de esto, recordándole que únicamente tenían 3 oportunidades para despejar la puerta. Shikishima procede a mencionar que no era un intento preciso, pero considerando que Subaru se encontraba escondido dentro de la cúpula no había otra opción, podían retirarse y volver a intentarlo en el futuro. El jugador de rango oro en ese momento, observando su colgante de Hirasaki, inmediatamente procedió a acatar las órdenes de Shikishima. Udon inmediatamente procede a preguntar quién sería el último en retirarse de todos ellos, a lo que el prota rápidamente procede a mencionar que él iba a ser el último, ya que tenía que encargarse de mantener la cúpula de sangre hasta que todos ellos lograsen escapar. Shikishima rápidamente procede a mencionar que estaba bien con eso, dándole la orden a todos los miembros que se encontraban dentro de la puerta que se retiraran de forma inmediata. Uno de los jugadores de rango oro, pasándole por el lado a Subaru, le mencionaba que se disculpaba con él por todo eso y que contaba con su ayuda, a lo que el prota le respondía que no pasaba nada, que todo estaba bien. Pero en ese preciso instante vemos como una llamarada de fuego terminó alcanzando al chico que se encontraba pasando justo a pocos centímetros del prota. Todos se encontraban realmente sorprendidos con lo que estaba ocurriendo, incluso el prota que tenía al chico hace unos pocos segundos a su lado. Vemos entonces cómo el jefe se encontraba sosteniendo la cabeza que se encontraba calcinándose del chico entre sus manos, mientras le mencionaba que eran débiles. Sujetando la cabeza del chico entre sus manos mientras se encontraba a pocos metros del prota, el jefe procedía a mencionar que bueno, tal vez eso es lo que están pensando ellos al recuperar el aliento en ese sitio por primera vez. Dos jugadores que se encontraban cerca inmediatamente se encontraban mirando con mucho odio y furia a la criatura. El jefe entonces, luego de haber calcinado completamente al chico y dejar únicamente su cráneo, procedió a dejarlo caer en el suelo justo delante de una de las jugadoras de rango oro. Shikishima, al notar esto como una provocación, rápidamente le gritaba a su compañera que no tenía que hacerlo. Pero para cuando ya había hablado era demasiado tarde, pues las dos chicas que se encontraban cerca del jefe procedieron a lanzarse a atacarlo inmediatamente. La primera chica, la cual era de rango plata, terminó recibiendo un ataque que inmediatamente le había calcinado el brazo izquierdo. Mientras que por otro lado, la jugadora de rango oro, sin comprender qué era lo que había sucedido, observamos cómo su cuerpo se encontraba despedazado por el ataque de la criatura. El jefe entonces, luego de haberse quitado esas dos molestias de encima, procedió a mencionar que sus niveles no eran lo suficientemente altos. Inmediatamente Udon procede a utilizar una de sus barreras cortando a la mitad al jefe, el cual se encontraba impresionado ante lo que acababa de suceder. Sonriéndole al chico, el jefe le mencionaba que era una habilidad bastante maravillosa, pero era una habilidad física, lo cual no es efectiva en contra de él. Udon se veía realmente furioso, pero mientras rechinaba con sus dientes inmediatamente procedió a gritarle a Konokawa Sakura que procediera a atacar, pues él únicamente había creado una apertura para que la chica pudiese realizar un ataque limpio. Vemos entonces que Sakura se encontraba en el aire preparándose para realizar su ataque, y mientras poseía una expresión fría y atemorizante le mencionaba al jefe que cómo se atrevía a matar a su amiga Mei, y de manera inmediata deja caer el ataque o la habilidad que tiene por nombre 68 puntos de cadenas, 6 volteretas. Inmediatamente el ataque había generado una enorme e inmensa explosión en el área. Pero luego observamos cómo el jefe que se encontraba envuelto en llamas comenzaba a reírse tranquilamente. Shikishima a la distancia observando todo esto procedía a mencionarle a Sakura y a Udon que se detuvieran en ese instante. Vemos nuevamente a Sakura que se encontraba ignorando completamente a Shikishima mientras le mencionaba al jefe que había más de donde había salido eso. Rápidamente la chica procedió a utilizar su habilidad cadena de oro y utilizando una derivación de la misma, mostrándonos así como muchas cadenas comenzaban a manifestarse alrededor de ella. La chica entonces procedió a mencionar que esa derivación tiene por nombre dominación. Furioso con lo que estaba sucediendo, Shikishima les mencionaba que si acaso todos ellos no entendían lo que significaba retirada. Continuó mencionando que si todos ellos morían, entonces él iba a ser el único en quedar con vida, llamándolos idiotas. Al parecer estas palabras de Shikishima terminaron alcanzando a los dos jugadores de rango oro, dejando a Sakura completamente en silencio, mientras que Udon mencionaba que como los estaba persiguiendo, alguien debería de quedarse atrás para retrasarlo. En ese instante observamos como unas manos de oro se encontraban sujetando a Sakura y a Udon en el acto, dejándolos completamente sorprendidos ante esto. Y esta habilidad es del jugador de rango oro que es súper fanático de Hirasaki. Con una expresión algo atemorizante, el chico procede a arrojar a sus compañeros hacia la puerta mientras le mencionaba que tenían que darse prisa y salir del sitio inmediatamente. Ante esto, Shikishima, Udon y Sakura inmediatamente procedieron a gritar al unísono el nombre del chico, Akira. El prota, observando al chico que se encontraba detrás de él, un poco sorprendido, procede a llamarlo señor Naruse. A lo que el chico le mencionaba al prota que si acaso sus mayores no eran buenas personas. Continuó mencionando que no podían darse el lujo de luchar sin ellos en las batallas que se avecinaban. Y al mismo tiempo que una de sus manos de oro procedían a agarrar al prota de su camisa, Akira le mencionaba al prota que él también era indispensable para las batallas venideras. Y mientras el prota le sacaba la fuerza por la habilidad del chico, este le mencionaba al prota que necesitaba una revancha con ese tipo. Alarmado, el prota procedía a gritarle a Akira que no hiciera ningún tipo
tipo de estupidez. El chico, levantando uno de sus dedos, le mencionaba al prota que primero que nada no tenía que atreverse a volver. Él había pensado mucho en esta situación y se había preguntado qué habría hecho el señor Hirasaki en esa situación. Y mientras observamos cómo el colgante de Hirasaki que sostenía en sus manos comenzaba a derretirse, el chico continuaba mencionando que él estaba seguro de que exactamente eso era lo que haría esa persona, y era esa la razón por la cual él había decidido que sería él el que se quedaría en ese sitio, procediendo inmediatamente a utilizar su quinta habilidad, la cual tiene por nombre Hekatonkiro. Se nos da información acerca de esta habilidad, la cual se encuentra en el nivel 1 y tiene la capacidad de convocar brazos maestros. Cada uno de estos brazos consume un 10% de su maná total, y el consumo de maná y la fuerza dependen del nivel de la habilidad. Se nos hace un paréntesis y se nos menciona que si la habilidad logra alcanzar el nivel 10 se necesitaría un 1% del maná para convocar al menos un brazo, hasta lograr obtener así un máximo de 100 brazos. El chico muy serio procede a mencionar que si consideraba que también iba a utilizar la habilidad de armería, al parecer el máximo de brazos que podía convocar en ese momento eran 8. Inmediatamente procede a utilizar su primera habilidad, la cual tiene por nombre Arsenal de Oro. El jefe, observando al chico parado delante de él, procedía a mencionarle que admiraba su espíritu, y sintiendo respeto por el chico, el jefe le mencionaba que su nombre era el ardiente Lambat. El chico, observándolo, procede a presentarse como Naruse Akira. Convocando algunas llamas que rodeaban su cuerpo, el jefe le mencionaba a Akira que tenían que pelear, y que deberían de pelear con lo máximo que tuviese cada uno de ellos, pues él como un luchador respetaba a aquellos que enfrentaban la adversidad de frente. A la distancia, Subaru, que se encontraba observando todo esto muy preocupado, procedía a gritarle a Naruse mientras que la puerta se cerraba en sus narices. Observando cómo Akira comenzaba a ser envuelto por las llamas, este le gritaba a Subaru que tenía que ir con todas y así superar el fracaso de este chico, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Y mientras el chico se dirigía a una muerte segura, le gritaba al prota que todavía se encontraba observando del otro lado de la puerta que contaba con él. Al cerrarse la puerta se nos menciona que en su primer asalto hacia el Palacio de Carne había resultado en 3 muertos y 1 herido de gravedad, y todos habían perdido en la primera área, peleando contra el primer jefe, el ardiente Lambat, y finalmente luego de eso se cumplieron con 2 pérdidas más en el segundo asalto. Luego de esto volvemos a la realidad, donde se nos menciona que regresamos al tiempo actual de Ariake Subaru, pues lo que acabábamos de ver habían sido los recuerdos del anterior prota que ya había vivido toda esa experiencia amarga. Observamos entonces a Subaru que dentro de la puerta se encontraba vistiendo unas ropas extrañas mientras llevaba una burbuja de sangre sobre su cabeza. En ese momento el chico procede a mencionarnos que tan solo había pasado 1 minuto desde que habían entrado a la puerta, y era ese exactamente el mismo tiempo que en su memoria de su vida anterior. Y mientras todos se encontraban vistiendo los mismos trajes observando hacia el horizonte, el prota procede a mencionar que él ya estaba viniendo. El jefe de la primera área, muy sonriente, procede a mencionar que si acaso solamente habían llegado 4 invitados. Con una expresión seria y sombría, el prota procedía a mencionar que entonces ahora Lambat el Ardiente esta vez se iba a encargar de atravesarlo de una vez por todas, y planea lograrlo sin sacrificar a ninguno de sus compañeros. Inmediatamente el ardiente Lambat terminó llegando a donde se encontraban los chicos. Se nos da una poca o casi nula información acerca de este jefe. Se nos dice que es un espíritu corredor, su nivel es completamente desconocido. Además de eso se nos menciona que dentro de la puerta de 6 estrellas su existencia es la misma que la llama, y por consiguiente sus habilidades también poseen el mismo efecto o atributo de fuego. Se nos sigue mencionando que no solo eso, sino que también es el dueño permanente de varias resistencias como la inmunidad a la llama, la inmunidad a la congelación, inmunidad a explosiones y resistencia física y resistencia divina. Cuando la puerta de 6 estrellas se encuentra completamente cerrada, su rutina diaria es pasársela todos los días jugando con el dragón de luz. Y esto es literalmente los juegos entre hermanos, empiezan riéndose y luego terminan dándose en la cara. Lambat, acercándose para atacar al dragón de luz, procedía a maldecirlo mientras lo llamaba serpiente gigante. Al mismo tiempo le afirmaba que ese iba a ser el día en el cual lo terminaría quemando. El dragón de luz le mencionaba que él era una molestia, mientras le preguntaba que cuántas veces tenía que seguir luchando con él hasta que estuviese satisfecho. Inmediatamente el dragón procedió a percatarse de algo. Rápidamente le mencionaba a Lambat que tenía que esperar un momento, afirmándole que al parecer tenían algunos intrusos. El jefe de fuego no se lo podía creer. Luego comenzó a mencionar que podía sentirlo, nunca se hubiese esperado que pudiesen sobrevivir en su zona por más de 10 segundos. Retirándose inmediatamente del sitio, Lambat le mencionaba al dragón de luz que su juego iba a estar en pausa por unos momentos, y mientras se retiraba emocionado pasaba a mencionar que había pasado una buena cantidad de tiempo desde que había tomado algunas presas de un mundo extranjero. Continuó mencionándole al dragón de luz que se iba a retirar por unos momentos pero iba a regresar enseguida. El dragón, mientras lo observaba elevarse por los aires, le mencionaba que él también quería jugar con los intrusos, y que él estaba esperando ansiosamente para conocerlos también, por lo cual tenía que dejar que lo derrotaran. Lambat, burlándose de lo que acababa de escuchar, mencionaba que tal cosa jamás pasaría. En su lugar, Lambat le sugirió al dragón de luz que por qué no peleaba con el que se encontraba más adentro, refiriéndose al tercer y último jefe de la puerta de 6 estrellas. El dragón de luz, dándole la espalda y retirándose hacia su territorio, procedía a llamar a Lambat maldito maniático.
Mientras se encontraba en el aire, el dragón procedía a mencionar que no valía la pena luchar contra él, pues no tenía significado una batalla donde sabías que ibas a perder de forma unilateral. Cambiamos de escena y mientras vemos una enorme puerta se nos menciona que es la tercera zona, la cámara de audiencia. Y en el interior de la misma, mientras vemos un hermoso candelabro más abajo de este, observamos a una persona que se encontraba sentado en lo que parecía ser una especie de trono. Observando a este caballero con la radiante armadura más de cerca, se nos menciona que es el jefe de la tercera área, y este es el ex comandante de los Caballeros de Oro, o mejor conocido como el asesino de bestias demoníacas y Luke. Cambiamos de escena y justo en la entrada de la puerta donde se encontraban el prota y los chicos, Ginga procede a mencionar que hacían 290 grados Celsius, y eso en sí mismo puede ser considerado un infierno. Inmediatamente procede a mencionar que si entonces ese sitio es el mundo de la puerta de 6 estrellas. Observando su mano, Ginga procede a mencionar que aún así él no se sentía incómodo en lo absoluto. Es entonces que se nos menciona que los chicos estaban utilizando una armadura de sangre con especificaciones de resistencia al calor. Se nos menciona que todo el equipo era resistente al calor y este había sido creado por Subaru. Y esto gracias a la ayuda de sus recuerdos en su vida anterior cuando lo derrotaron. Se nos comienza a mencionar que esos trajes pueden circular sangre fresca internamente en todo momento, lo que da como resultado enfriar la armadura en su totalidad y al mismo tiempo resistir el calor, evitando así cualquier sensación de cambio de temperatura brusco. Y con esos trajes todos pueden mantener constantemente su temperatura corporal, y al mismo tiempo también se encarga de enfriar el aire para que así pueda ser respirado con más facilidad. Algo avergonzado, el prota procede a mencionar que había utilizado un traje especial como referencia, pero independientemente de su rendimiento, la eficiencia del maná era la peor. Ginga no comprendía del todo a lo que se refería el chico, y es en ese momento que el prota sonriendo le mencionaba a Ginga que si no derrotaban al jefe en tan solo 10 minutos su traje se iban a autodestruir y podrían morir. Algo preocupado, Ginga preguntaba que si tan solo en 10 minutos, y si acaso algo como eso era posible. Carrion en ese momento toma la palabra y mencionaba que no necesitaban 10 minutos y que sí podrían realizarlo, pues él estaba seguro de que podrían resolver esa situación en 3 minutos, y si no era el caso entonces realmente estarían en severos apuros e incluso estarían perdidos. Con una expresión seria, Subaru procede a mencionar que su oponente es mucho más superior a ellos en términos de poder y fuerza, por lo cual solo tenían una oportunidad para la batalla, y esta batalla tendría que realizarse en tan solo unos instantes. Escuchando esto, Ginga entonces se encontraba pensativo ante la situación, y presionando su puño con mucha fuerza se mencionaba que ese instante todo dependía únicamente de su habilidad. Subaru rápidamente procede a llamar la atención de todos mencionándole que la temperatura dentro de los trajes se encontraba subiendo, por lo cual le pedía a todos que por favor aumentaran la circulación de sangre en sus trajes para enfriarlos. Carrion al escuchar eso procedió a mencionar que entonces era así, pues medio minuto había pasado desde que habían entrado. Subaru entonces procede a mencionar que era el mismo tiempo que en su memoria, y mientras los chicos mencionaban lo que vimos hace unos momentos que el jefe ya se encontraba acercándose a ellos, el prota con una expresión seria le mencionaba a Ginga que por favor tenía que abstenerse a utilizar sus puntos de maná hasta que se le dé la señal. Detrás de este, Ginga procedió entonces a acatar la orden del chico. Es entonces que vemos al jefe cómo se encontraba levitando en el aire mientras observaba a los chicos a la distancia. Con una expresión sombría, el jefe se encontraba analizando a los chicos que se encontraban delante de él. En el acto, una gran presión se hizo presente en el ambiente o en la atmósfera, haciendo que todos se preocuparan un poco, sobre todo Ginga, que no entendía qué era lo que estaba pasando. Algo preocupado, Ginga se mencionaba que era una presión bastante increíble. Y observando a Lambat de cuerpo completo, Ginga se mencionaba que él ya había escuchado todo acerca del jefe por parte de Subaru, pero realmente eso estaba más allá de la comprensión o la razón humana. Carrion, mientras sonreía un poco preocupado, se mencionaba que como esperaba, no tenía ni la más mínima oportunidad de ganar utilizando un cuerpo prestado, pero cambiando su sonrisa a una de tranquilidad procedía a mencionar que sin embargo, esa era exactamente la razón por la cual había pensado en ese plan. Procediendo a chocar sus manos, Carrion mencionó entonces que era justo el momento para comenzar con las cosas. Le gritaba a Subaru que entonces tenían que hacerlo como lo habían planificado. El jefe, un poco sorprendido con lo que estaba viendo, se preguntaba si acaso habían realizado alguna especie de plan o preparación para poder enfrentarse a él. Motivándose con esto, el jefe procedía a mencionar que muy bien, entonces tenían que mostrarle cuál era su verdadero poder. Una escena que no esperábamos ver terminó sucediendo. Carrion se encontraba con las manos cruzadas suplicándole a Lambat. El jefe en ese momento se encontraba preparándose para realizarle un ataque a los chicos, pero vemos como Subaru se encontraba llorando pidiéndole que por favor tenía que esperar un momento. Lambat, sin comprender la situación, continuó cargando hacia donde se encontraban los chicos con intenciones de acabarlos, pero inmediatamente observamos cómo tanto Subaru y Carrion se encontraban de rodillas en el suelo y le pedían que por favor no los atacara. Inmediatamente Lambat se quedó sorprendido pues no comprendía qué era lo que estaba pasando.
Es entonces que vemos cómo Carrion se colocaba sobre una de sus rodillas y le mencionaba que si realmente él era Lambat del Ardiente. El prota, como si de un dios se tratara, le hacía súplicas y le mencionaba que él era genial, era un guerrero de la tierra del cobre rojo. Lambat, que todavía no comprendía lo que estaba pasando, le preguntaba a los chicos qué era lo que realmente pasaba con ellos. Carrion, entonces muy emocionado, le mencionaba a Lambat que aunque actualmente estaban en el mundo humano, ellos realmente son personas que provenían o eran originarias del inframundo. Ya todos sabemos que esto es mentira, se encontraban actuando los chicos. Carrion continuó mencionándole que a él le gustaría que por favor escuchara lo que tenía que decir. Continuó mencionándole que ellos tenían información bastante útil para él. Lambat, sin comprenderlo, le preguntaba acerca de esa información. Carrion entonces le mencionaba que sí, y que esa información era relacionada a sus hermanos, procediendo a llamarlos por su nombre, el señor Killing y el señor Delta. Al escuchar esto, inmediatamente la expresión de Lambat cambió a una de asombro y sorpresa al darse cuenta de que realmente se trataban de sus hermanos. Continuó mencionándole que ellos habían descubierto su paradero. Impresionado ante la noticia, Lambat no podía creerse que había información acerca de sus hermanos. Con una mirada de victoria, Carrion entonces procedió a mencionar que estaba bien, mientras que Subaru se encontraba observándolo también procedía a mencionar que ya lo tenían. Cambiamos de escena y nos encontramos 12 horas antes de que pudiesen hacer la incursión a la puerta, a las 9 de la mañana. El prota se encontraba mencionándole tanto a Carrion como a Saya lo que estaba sucediendo y le mencionaba que eso era todo hasta el momento. Continuó mencionando que esos eran los recuerdos de la primera batalla en la puerta de 6 estrellas vivida por el anterior Subaru, o mejor conocido el Rey de Aurora. Saya se encontraba pensando en eso y mencionaba que era un enemigo que podía acabar en un instante con los jugadores de rango oro, preguntando entonces cómo podrían lidiar con una cosa como esa. El prota le mencionó que sí, y eso era lo que él sabía hasta el momento. Siguió mencionándole que se le había ocurrido un plan, pero en ese instante Carrion lo detiene y le mencionaba a Subaru que tenía que esperar unos minutos. Furioso, Carrion le preguntaba al prota que a qué mierda se refería con eso. Cuando el prota estaba a punto de llamarlo por su nombre, Carrion lo toma de la camisa y le exige que le responda. Furioso, Carrion le mencionaba que si acaso en esa primera lucha no se los había llevado con él. Inmediatamente Subaru se sorprende ante las palabras de Carrion, mientras que Saya únicamente se dedicaba a observar lo que estaba pasando. Cuando Subaru estaba a punto de mencionarle algo, Carrion lo interrumpe y le mencionaba que si acaso no había dicho lo siguiente. No los quiso llevar con él porque tenía miedo a que los cuerpos de Sayaka y de Hirasaki se viesen afectados por el combate, preguntándole si acaso estaba equivocado. En ese instante Subaru procedió a guardar silencio, mientras que Carrion lo maldecía y lo llamaba bastardo, preparándose para golpearlo con su puño. Saya, viendo esto, rápidamente procedió a gritarle a Carrion que se calmara un poco. Inmediatamente ambos tuvieron un intercambio de miradas momentáneo y Carrion procedió a guardar silencio y a calmarse un poco de lo que estaba sucediendo. Es entonces que Carrion le mencionaba a Subaru que tenía que escucharlo. Carrion le mencionaba que ellos no estaban ahí para dejarse mimar por él, y lo mismo aplicaba para Saya y para Hirasaki. Siguió mencionándole que tenía que tener mucha más fe y confianza en ellos, preguntándole a Subaru furioso que si acaso no los consideraba a ellos sus compañeros. Saya entonces procedió a guardar silencio mientras que su expresión se apagaba lentamente. Inmediatamente Subaru se disculpó con él y le mencionaba que eso no iba a pasar de nuevo. Al notar la seriedad en los ojos del prota, Carrion inmediatamente procedió a comprender la situación. Soltando a Subaru de su camisa, Carrion le mencionaba que estaba bien con eso y que lo terminara utilizando a él. Comenzó a mencionarle al prota que él había luchado en contra de él en el inframundo antes. Lleno de energía, Carrion mencionaba que él había acabado con ese bastardo en ese momento. Carrion entonces le mencionaba al prota que no importaba qué tipo de métodos tuviese que utilizar. Regresamos de nuevo al presente y observamos una gran estela de fuego que se venía acercando a los chicos y resultó ser que Lambat se estaba acercando a ellos a gran velocidad. Esto incluso hizo que Carrion mencionara que se encontraba bastante caliente a su alrededor. Lambat, acercándose rápidamente a Carrion y poniéndose muy cerca de la cara de este, le preguntaba que si acaso sus hermanos seguían con vida. Carrion, viendo esto, procedió a mencionarse que, como se esperaba, él siempre mordía el anzuelo cuando se trataba de sus hermanos. Carrion continuó pensando que de cualquier manera no era conveniente dejarlo acercarse a ellos por su cuenta. Carrion inmediatamente le mencionaba a Lambat llamándolo señor, que se disculpaba con este. Al mismo tiempo le mencionaba que sus grandes poderes, sus cuerpos humanos no podían soportarlos y terminarían derritiéndose. Inmediatamente Lambat le preguntaba a qué se refería con eso. Pero justo detrás de él observamos al prota que se encontraba haciendo bulla mientras mencionaba que estaba a punto de morir. Lambat, al darse cuenta de esto, le mencionaba al prota que ya iba a bajar la temperatura, así que no tenía que morir. Inmediatamente la temperatura completa de la primera área había cambiado en su totalidad. Lambat entonces le preguntaba al prota que si acaso estaba bien con eso. Subaru, llorando, le mencionaba que era muy refrescante y le mencionaba a Lambat que era una persona bastante compasiva. Carrion, al mirar la actuación del chico, se mencionaba que realmente el prota se estaba tomando el papel muy en serio, e inmediatamente pensó que de todos modos, pero inmediatamente sus pensamientos son interrumpidos.
Pues Lambat, algo alterado, procedía a mencionar que de todas maneras que era lo que estaba sucediendo con sus hermanos, dónde se encontraban ellos, y que si acaso ambos se encontraban completamente bien. Carrion comenzó a mencionarse nuevamente que habían sellado la distancia entre ellos y el calor ardiente. Sonriendo le mencionaba que sí, que ambos hermanos se encontraban completamente bien de salud. Continuó mencionándose que todo lo que quedaba por hacer era, pero en ese momento procede a hablarle directamente a Lambat mencionándole que esa persona, mientras señalaba a uno de sus compañeros. Resultó ser que estaba señalando a Gingat, que se encontraba saludando a Lambat con su mano en el pecho. Carrion continuó mencionándole que él llevaba un mensaje importante que había recibido de ambos hermanos. Mientras Ginga caminaba lentamente hacia donde se encontraba Lambat, Carrion le mencionaba que esa persona que se encontraba justo delante no tenía habilidades para luchar, pero es el dueño de una habilidad que puede mostrar recuerdos a cualquier persona solamente con tocarlo. Por lo tanto, Carrion procedió a mencionar colocando una mirada perspicaz que por favor tenía que dejarse tocar por ese chico, y que solo bastaba con que él le colocara la mano en cualquier parte de su cuerpo. Solo de esa forma podría ver el mensaje que sus hermanos le habían preparado a él. Lambat se encontraba completamente tranquilo mientras intercambiaba miradas con el pequeño Ginga. Mientras sus ojos comenzaban a prenderse en fuego, Lambat preguntaba si acaso tenía que ser tocado con una habilidad. Inmediatamente Ginga se encontraba pensando en su habilidad, la cual tiene por nombre Hielo 9. Se nos menciona que esta habilidad que posee Ginga contiene condiciones muy estrictas, como por ejemplo que esta consume 5 puntos de CM y el 100% de sus puntos de maná. Lambat inmediatamente le respondía a los chicos que estaba bien, no había necesidad de preocuparse porque utilizaran una habilidad en su cuerpo. El narrador nos comienza a mencionar que esta es una técnica prohibida que asegura la muerte solamente con el contacto. Mientras Ginga acercaba su mano lentamente hacia Lambat, procedía a mencionar que ahora mismo si lo disculpaba iba a tocarlo en ese instante. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Sé que lo dejé en un punto realmente crucial, pero es que no hay más capítulos. Nos quedamos en este punto porque no habían salido más capítulos. Así que ya lo saben, tenemos que esperar por lo menos 2 semanas para traer otro capítulo de Subaru. La frase mágica para aparecer en el saludo del próximo video va a ser hermano mayor. Ahora sí chicos, sin más que decirles, espero tengan un excelente día, tarde, noche, gocen de una muy buena salud, denle mucho amor a esos familiares que tienen cerca en este momento y nos vemos en el próximo video.